Hola, calamares de los 7 mares y océanos por descubrir. Me río por una conversación que hemos tenido. Tenemos aquí a nuestro compañero Sergio, que os diré lo que hizo la semana pasada. Cuando nuestro invitado, que presentaremos ahora, Arnau, estaba en su máximo apogeo de explicación, lo cortó en el tema más interesante. Ahora justifícate, Sergio. Bueno, oye, era el mejor momento y yo pienso que el tema que iba a explicar a continuación, el tema que entraba, merecía ser el entrante del programa de hoy, porque es un tema muy, muy interesante. Recordad que dejamos el programa en los tipos de excavaciones. El primer programa lo dedicamos a la historia de la arqueología, el segundo un poco a las técnicas y al contexto de excavación, y cortamos en el momento este en el que hablamos de los tipos de excavación. Hoy vamos a empezar por ese tercer tipo, que es la excavación de urgencia. Y antes pues presentamos, como no, a Arnau Lario, que viene de nuevo aquí a brindarnos toda su sabiduría sobre el terreno, porque es un hombre de acción, de terreno, de arqueología y que ha estado en muchas excavaciones y por eso contamos con su experiencia. ¿Qué tal, Arnau? Muy buenas, muy buenas. Oye, con este currículum ya no me puedo quejar. Sí, sí, Ya, no, pero esto lo mira, ha hecho os, porque te cortó la semana pasada. Es sí, se para siente mal, que sí, le sí. perdones. Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Va, pero como me has dado aquí una buena entradilla, una buena presentación, este lo haré gratis. De Venga, los otros ya hablaremos. Depende de cómo te portes. venga. Bueno, pues básicamente, para recordar un poco del programa anterior, hablamos de tres tipos de excavación. Primero son las programadas, que son las que se llevan, pues, se dirigen por parte de universidades, de centros de investigación, museos, todo esto, que al final, pues, trabajan con subvenciones públicas en general o crean cursos de arqueología que luego, pues, financian las excavaciones y sirven para buscar un lugar concreto con un propósito científico, sobre todo, con el objetivo pues, de aprender más sobre un yacimiento. El segundo tipo son las preventivas, un tipo de excavación que ya es profesional, por lo tanto, por eso quería recordarlo, es una excavación que ya la hacen casi siempre empresas de arqueología, porque sí, existen empresas que se dedican a excavar yacimientos. Estas empresas lo que hacen es, en este caso, un promotor quiere hacer unas obras en una parcela. Entonces, como ya en la carta arqueológica de la comunidad que sea, ya sale que ahí es muy probable que haya restos arqueológicos, antes de excavar, antes de empezar ya a mover ni una sola palada de tierra por parte de las excavadoras, ya se hace una excavación. O pueden hacerse pequeños sondeos, es decir, pequeños recuadros de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, para ver si hay algo, o excavarlo todo si se sabe ya de cierto que ahí hay cosas. Entonces, en este caso es la preventiva, es decir, con previsión de que ahí probablemente vaya a haber cosas, pues ya te ahorras el hecho de que empiecen a trabajar y que una excavadora se cargue algo, porque si ya sabes que hay algo ahí, pues directamente empiezas a excavar. Esto, recordemos, las preventivas como las siguientes, se amparan por la ley. Es decir, la ley de patrimonio arqueológico lo que hace es proteger este patrimonio, que es nuestro, digamos, es de los ciudadanos, y que lo que hace es que una empresa o una entidad pública, pero normalmente una empresa, una promotora, por ejemplo, cuando quiere hacer unas obras en un lugar, lo que hace es que si encuentra o sabe que hay restos arqueológicos, lo que tiene que hacer es parar la excavación, contratar una empresa de arqueología que le haga la excavación, que le haga la memoria, que luego ya hará los trámites la misma empresa, para luego, una vez excavado, y esto es una parte que no he comentado en el otro vídeo, una vez excavado se presenta un poco el dilema. Es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Porque, a ver, tampoco podemos, y esto es perfectamente comprensible, nadie te lo va a discutir, no podemos, digamos, secuestrar el progreso económico usando pues todo el patrimonio arqueológico. Entonces, lo que normalmente se hace es excavarlo, documentarlo, fotos, plantas, secciones, dibujos de cerámica, todo, es decir, se documenta perfectamente
Y luego, en la mayoría de los casos, porque normalmente lo que te encuentras son pues un par de muros que no sabes de dónde salen, 4 trozos de cerámica y ya está. Entonces, esto no tiene, entendámoslo, ¿no? Pero no tiene valor arqueológico suficiente como para paralizar, yo qué sé, la construcción de un centro comercial o de una estación de tren. Por lo tanto, lo que se hace es documentarlo muy bien y luego destruirlo. Pero como está documentado, la información no se pierde y a menos que sea una cosa de muchísima entidad, pues se va a destruir. Luego hay casos en los que se ha encontrado, yo que sé, un palacio, una villa enorme y se la han cargado igual, que esto ya es un poco más discutible. De eso ya hablamos en algún Calamares a la Romana Express sobre el tema de la destrucción del palacio de Maximino Herculio cuando se construyó la estación del AVE allá por el 1991 en Córdoba. O sea, Sí. que aquello fue una aberración total porque aquello sí que era un complejo brutal, el más grande de todo el imperio. Y bueno, y se hizo una excavación de urgencia, creo que es el siguiente paso del que vamos a hablar, pero se acabó destruyendo todo y los arqueólogos incluso me parece que tuvieron que dormir dentro de la propia excavación porque si no las retroexcavadoras entraban allí destruyendo lo que hubiera, porque el progreso económico es evidente, pero ante complejos de esta magnitud, pues quizás se le tendría que hacer o planificar otro tipo de excavación, ¿no? O otro tipo de construcción, ¿no? O mover la obra o dar un tiempo suficiente pues, para que se pueda hacer un buen trabajo con un complejo tan grande, ¿no? Claro, normalmente lo que se hace a veces, sobre todo en ayuntamientos más pequeños, es hacer permutas. Es decir, tú lo que haces es, tienes este yacimiento, entonces pactas con la empresa un intercambio, ¿no? El ayuntamiento te da una parcela en otra parte y el ayuntamiento se queda esto. Al final esto es una permuta. Lo que pasa es que normalmente lo que encuentras es una porquería, es decir, encuentras pues un muro con 3 piedras y una ánfora, ya está. O sea, normalmente se encuentran muy pocas cosas que no dan ninguna información y esto pues lo documentas y si sale un mosaico, pues oye, quitas el mosaico, te lo llevas y luego quedan pues un par de muros que no te dan nada. Entonces normalmente lo que se hace es directamente pues documentarlo muy bien y destruirlo. La última, con las preventivas aún se trabaja un poco con tranquilidad porque, bueno, ya hablaremos luego. Pero con las de urgencia, que son el tercer tipo, estas son las más duras, las más, digamos, incluso violentas, ¿no? En este sentido, porque es el caso más extremo. Es decir, el promotor ha mirado, ha visto que no había nada en la carta arqueológica, ha empezado a excavar, ha venido la retroexcavadora, pam, 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 ha hecho el hueco y ¡pa! Se ha encontrado un muro. Normalmente, la gente de estas empresas no quieren líos y lo informan al servicio de arqueología que toque y entonces empiezan los trámites para hacer bueno, pues, contratar una empresa de arqueología. Porque si los pillan cargándose patrimonio arqueológico, les cae un puro, pero de los gordos. Entonces, muchas veces, sobre todo en arqueología urbana, es decir, dentro de una ciudad, hay vecinos que están ahí mirando siempre, bueno, hay muchos ojos y mucha gente con el teléfono en mano. Entonces, es más complicado hacer pirulas, pero se han hecho muchísimas veces, que yo me sé de casos incluso aquí en mi pueblo, que vecinos te dicen, sí, sí, encontraron algo, pero echaron Portland encima y venga, y tira. Y así de veces. Entonces, las excavaciones de urgencia ya son veces que se han encontrado ya por casualidad con patrimonio arqueológico y lo excavan. Contratan una empresa y lo excavan. Entonces, el problema aquí es que es la empresa la que está pagando esto. Entonces, a la empresa, cada día que pasa de excavación es dinero que pierden. Por lo tanto, la empresa estará presionando constantemente para que la excavación termine rápido, porque es que es una sangría de dinero. Están perdiendo dinero constantemente, a sus ojos, evidentemente. Entonces, trabajar de urgencias o incluso preventivas, porque al final también es muchas veces la empresa la que pone el dinero, es muy estresante. Y os lo digo por experiencia, es muy estresante porque normalmente, a veces no, pero normalmente la empresa te está presionando, la propia empresa de arqueología que sabe que la van a presionar, te presiona a ti. Entonces es un ritmo muy, muy, muy frenético de excavación
vas trabajando, pero muy rápido en algunos casos. En la mayoría de casos tienes un poco de tranquilidad. Pero el caso es que es una excavación donde tiene que participar gente profesional, gente en nómina de alguna empresa y que es otro tipo. En las preventivas trabajas pues tranquilamente, con toda la calma del mundo, sabes que si no terminas este año vas a terminar el siguiente y ya está. La arqueología profesional es la otra cara de la moneda, la parte más estresante, muchas veces mal pagada, esto hay que decirlo, muy mal pagada, porque las empresas ya pagan poco, porque las empresas de arqueología bajan los precios para ganar estos concursos y esto lo termina pagando, nunca mejor dicho, el trabajador. Entonces, además, faltan convenios colectivos y bueno, esto es otro tema que bueno, no, ahora no tampoco hace falta. Pero el tema es que Bueno, hay que diferenciar. puedes hacer tu alegato, si quieres, aquí como arqueólogo Sí, y pero como excavador que eres, pues oye, también esto que sirva para que la gente tome un poquito de conciencia de que es un sector muy importante y que además está de trabajo muy duro, bajo circunstancias a veces de presión muy elevada y que evidentemente se tendría que recompensar el esfuerzo y la dedicación y que vamos, que un convenio justo también laboral para todos estos que están trabajando en estas circunstancias. Yo aquí hago un alegato a favor de los arqueólogos y de las condiciones de trabajo. O sea, que nos declaramos pro arqueólogos, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, yo lástima que ya no esté en las lecciones Panonia, si no se iban a enterar. Sí, sí, sí. No, pero bueno, eso es una situación que cualquiera en el mundillo lo sabrá y lo que la gente no se da cuenta es que un arqueólogo profesional, sobre todo el profesional, no es el que está ahí con el pincelito y el paletín ahí tranquilamente. No, no, es un ritmo muy frenético que no tiene absolutamente nada que envidiar a alguien que trabaja de paleta en una obra. Es decir, Ujú. es igual de duro, las mismas condiciones y posiblemente peor pagado aún que un paleta. Por lo tanto, es un trabajo duro, muy poca gente se jubila de esto, porque además no hay posibilidad de progreso, digamos, laboral, es decir, no vas a ascender más de un cierto límite. Por lo tanto, mucha gente se encuentra con 40, 45 años, que ya no estás para trotes, al menos no para estar 8 horas con un pico ahí dándole a la tierra. Eso lo dice por ti, Sergio. Sí, sí, claramente. Pues a estas edades ya no estás para trotes y aún así estarás cobrando pues muy poco. Estarás cobrando pues poco más de 1.000 euros al mes haciendo pues prácticamente de machaca, de paleta. Y incluso un paleta va a cobrar mejor. Entonces, es una situación que mucha gente no aguanta durante muchos años. La arqueología profesional es muy precaria y además la mayoría de gente, quizás si empieza, por ejemplo, alrededor de cuando sale de la carrera, alrededor de los 20 años, incluso antes, probablemente a los 30, 30 y pocos lo habrá dejado. Es decir, es un mundo muy precario que además se va renovando constantemente porque van llegando nuevas generaciones de universitarios o de graduados que no saben cómo funciona y así pues un poco dan energía a esta máquina que no para de girar. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar un momentito de quién excava. O sea, ¿a quién podemos encontrar en una excavación? Bueno, pues en la arqueología profesional encontramos gente normalmente graduados o licenciados, pero bueno, hablando un poco de las edades, ya no deben quedar muchos licenciados excavando en arqueología normalmente o en historia que han hecho un máster o lo que sea, que trabajan normalmente, como ya hemos dicho, en un sector muy precario que no tienes un trabajo estable, sino que vas de trabajo en trabajo, de obra en obra, y vas cambiando. No es que la mayoría de empresas no tienen arqueólogos en nómina fijos, indefinidos, sino que pues van contratando a medida que les llega pues un trabajo grande, pues contratan a más gente. Un trabajo pequeño, pues no siguen con la mayoría y se quedan con unas cuantos. Oye, Entonces, Arnau, una cosita. Si alguien quiere estudiar arqueología hoy en día, ¿la puede estudiar como una carrera, como un grado independiente de la historia? Porque yo cuando me la saqué en el 98, la carrera claro, de historia, incluía las asignaturas de arqueología, pero no era una carrera propia, sino que estaba dentro de la disciplina de historia. Hoy en día, ¿cómo funciona el acceso universitario si alguien quisiera estudiar arqueología? no, hace ya
casi 10 años que hay grados de arqueología. Sí que hace que me licencie. Sí, al menos en la Universidad de Barcelona, que es donde he estudiado yo, hay Mm. grado desde el 2000 poco, 2005, 2006, no me acuerdo, pero que ya hay Ujú. ya hay bastantes generaciones de gente que ha estudiado 4 años de Soy arqueología. calcolítico yo, ¿eh? No, pero mínimo 7, 8, 9 años de arqueología ya hay, y en otras universidades también hay. En otras universidades, en Madrid, en Granada, hay también grados y másteres de arqueología muy, muy potentes. Entonces, en este caso ya hay bastante gente que sale con 4 años de arqueología y que tiene dos opciones, realmente, o tres. O se dedica al mundo académico, que es para donde estoy yo, o se dedica a la arqueología profesional, algo que sabe que tiene una fecha de caducidad, o se dedica a otra cosa, básicamente. O sea, o trabaja en un museo o lo que sea, pero incluso Claro, así es muy poca gente. claro. Entonces, solo hay tres opciones realmente. La gente que se queda con arqueología profesional, los admiro muchísimo porque es esto de levantarse a las 5 de la mañana para ir a la obra y no parar hasta la tarde, es durísimo. Yo he trabajado poco de arqueología profesional. He hecho algunos trabajos, algunas semanas de excavación de esto, pero no demasiado. Conozco el mundillo porque conozco mucha gente de este ámbito. Pero en este sentido puedo decir poco, todo. Aún sí he trabajado de arqueólogo profesional. Luego, aparte de la arqueología profesional, que son los que encuentras en excavaciones preventivas y de urgencia, tenemos la otra parte, la parte más, digamos, bonita de la arqueología, ¿no? Que es la arqueología programada, los voluntarios, ¿no? Se llama así a mano de obra normalmente poco más que mayor de edad, que va a yacimientos de excavaciones universitarias normalmente o museos y trabaja gratis a cambio de alojamiento y comida, Veo, básicamente. Arnau, que te ríes, quiero decir que has disfrutado de este proceso. Hombre, es que hay que tenerlo, es bonito. A ver, mientras estás estudiando, mientras tienes algo más que hacer, y si alguien está empezando ahora a estudiar arqueología o incluso historia, te diría, os recomiendo que vayáis algún verano como mínimo. Si haces arqueología cada verano, porque si no, es que no puede ser un arqueólogo que no tenga al final de la carrera, no haya estado en 3, 4 yacimientos. Pues eso. Es decir, es una cosa muy recomendable, aprendes muchísimo y al final pues es una cosa que es necesaria. Entonces, muchos yacimientos en arqueología programada lo que hacen es pues hacer turnos. Normalmente las excavaciones están en el verano, a veces en primavera quizás, o incluso en septiembre, octubre, algunas excavaciones. Normalmente hacen un mes de excavaciones, que es lo que normalmente les da el dinero. Hacen 2 turnos de 2 semanas cada uno. Entonces tú puedes ir, te apuntas y bueno, pues normalmente no pagas nada, porque esto la gente, sobre todo la que empieza, no lo sabe, pero tú cuando empiezas, pues ves curso de arqueología de no sé qué, 200 euros, curso de arqueología de no sé qué, 300 euros. Pero lo que no saben es que realmente puedes ir gratis a excavaciones de profesores que quizá hayas tenido incluso, y que vas ahí y excavas a cambio pues, de comida, alojamiento, que otra cosa es que quizás sería necesario que cobrases para hacer esto, ¿no? Igual que sería necesario que alguien que esté de becario en un lugar donde genera pues dinero, digamos, en una empresa, pues tendría que cobrar. Pero esto es otra cosa. En este caso, son proyectos que no benefician económicamente a la universidad, pero que sí que benefician al director de la excavación, porque es el que va a firmar los artículos, va a firmar los libros y es el que va a sacar rédito académico de ello. Por lo tanto, bueno, esto es un debate para otro día, Y el pero es tema, una parte... el tema, Sí, Arnau, de la docencia y que el alumno haga algo es un tema que siempre raya, ¿no? Siempre raya esto, ¿no? Al final, claro, estás excavando, estás aprendiendo, entra dentro de tu formación, no entra dentro, genera un beneficio. Es un tema complicado, no solo en la arqueología, ¿eh? En sí, sí. todas las técnicas, en todas. Claro, claro. Yo esto en el mundo de la empresa lo tengo clarísimo y creo que un becario tendría que cobrar, pero en este caso, bueno, como nadie cobra realmente, pues bueno, sería un poco más debatible, pero aún así creo que un mínimo se tendría que dar. Y la última
el último grupo, que es un poco más heterogéneo de gente que podrías encontrar en excavaciones, pues es el profesorado universitario, investigadores, personal de museos, porque como hemos dicho, una excavación programada no la puede llevar solo una universidad, también la puede llevar un museo de arqueología local, que normalmente son los que en los pueblos más pequeños los que llevan las excavaciones. O lo puede llevar un centro de investigación que no es ni un museo ni una universidad. Por lo tanto, en este sentido, lo importante es que lo dirija alguien o una institución que tenga experiencia al respecto y que sepa moverse por estos mundillos. En este caso, estos son los 3 tipos de personas que te podrías encontrar en una excavación, tanto si estás paseando por ahí, por la ciudad y te encuentras un grupo de gente con cascos y armillas reflectantes, como si vas por el campo y te encuentras un lugar con muchos chavalines ahí excavando como pueden. Oye, y un tema interesante ya para ir cerrando también la última parte del programa sería la post-excavación, ¿no? Porque después de la excavación existe digamos, otro momento donde hay que hacer un arduo trabajo. La gente se piensa que a lo mejor encontramos los restos y venga, se acabó todos para casa, recogemos el chiringuito y nos vamos. No, no. Aquí hay un trabajo de post-excavación que es muy elaborado y muy preciso y que requiere mucho tiempo también, ¿verdad, Arnau? Sí, claro. Esto quizá lo trataremos en el siguiente programa, pero lo que sí que puedo avanzar es que lo más importante al final, y eso lo dijimos en el primer programa, si no me equivoco, o en el segundo quizás, en el segundo, lo más importante de una excavación no es el objeto que sale, sino la información que tú puedes extraer de este lugar. Y por lo tanto, lo importante en esta excavación es documentarlo todo perfectamente. Y de cara a lo que vamos a hablar, durante la excavación es cuando se tiene que coger toda la información, porque lo que tenemos que entender también, que esto no lo dijimos, va a sonar raro, pero es que es así, la arqueología es un proceso destructivo. Es decir, lo que has excavado se pierde para siempre. Es decir, como podéis ver aquí atrás, una vez quitas la tierra que había encima, una vez quitas la cerámica de su lugar, quitas las monedas, quitas elementos metálicos, lo que sea, una vez tú vacías un lugar, se pierde para siempre la información que ahí se había acumulado durante siglos. Por lo tanto, es muy importante que esta información la recojas bien y que recojas el máximo de información posible, porque siempre es más fácil descartar información que insultar a tu yo del pasado porque no la cogiste bien. Por lo tanto, durante la excavación, lo más importante es coger el máximo de información posible y lo más preciso posible. Por lo tanto, es muy importante tomar el máximo de fotos de los estratos con sus medidas, localizar bien lo que has encontrado. Incluso si hay cosas más precisas, pues coger un GPS y localizarlo al milímetro. em, Hacer plantas, secciones, documentarlo todo muy bien, porque vas a ser el último que trabaje con esos materiales y con ese estrato, porque lo vas a destruir. Por lo tanto, es muy importante coger el máximo de información posible porque vas a ser el último que trabaje con ese trozo en particular. Vale, que conste que yo quería hablar de ahora de la post-excavación, pero hoy has sido tú el que has cortado aquí el programa y estás diciendo que si queréis saber qué es la post-excavación, próximo programa, pero no es culpa mía, que conste en acta y hay documento gráfico de esto. Lo podemos dejar aquí, que es un final bastante orgánico, Perfecto. Y y ya hacer nos otro vemos en la programa. siguiente. Hacemos otro programa. ¿Qué te parece a ti, Ángel? Sí, a mí me ha La parecido. arqueología se merece esto, ¿verdad? Y tanto, y tanto. Además, esto que ha dicho último, el hecho de que una persona, un arqueólogo que ama la historia y que quiere aprender, sea el que violenta el yacimiento y que tiene que ser consciente de que lo violenta, de que lo destruye y que tiene que documentarlo al 100%, es una cosa que es muy importante de saber y que lo haya dicho, está muy bien. Y también está muy bien que haya sido el mismo el que se meta en el lío. Y así que ahora cuando volvamos, le meteremos, la semana que viene, le daremos bronca a él, ¿no? Vuelvo a recordar, Sergio Alejo Gómez, YouTube, que se suscriban. Lignum en Roma, en iVoox, que se suscriban. Y en el caso de Arnau, Criófilos, con PH, Criófilos, en YouTube y en iVoox. Hasta la semana que viene. Pues muy Calamares, bien. calamares.